la fragilidad institucional, la severa crisis de legitimidad, el reconocimiento de toda esta crisis política que afecta a Venezuela, tiene una influencia decisiva y arrastra al país a una influencia directa del extranjero. Hola a todos, buenas tardes o buenos días desde donde sea que nos estén viendo. Hoy tenemos una entrevista más en Conciencia y Dignidad. Nos gusta conversar con expertos y académicos. El día de hoy tenemos al doctor Tulio Álvarez, es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y la Universidad Central de Venezuela. Es historiador, teólogo y abogado. Es además de profesor jefe de distintas cátedras en ambas universidades y ahora pues lo tenemos aquí para conversar sobre un nuevo reto académico que tiene. Es ahora también el jefe de cátedra de una cátedra nueva, que es una cátedra libre que se llama Humanitarismo, Cultura de Paz y Resolución de Conflictos, que se va a dar en la Universidad Central de Venezuela. Y pues conversaremos con el profesor un poco sobre la importancia de esta cátedra nueva y si tiene alguna relación entonces con el contexto que tiene ahora Venezuela después de los desastres naturales del 24 de junio. Entonces, bienvenido, profesor, es un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y aspiro que podamos aclarar algunos puntos y temas. Claro que sí. La primera pregunta, profesor, que a mí me gustaría hacerle es que el derecho internacional humanitario se asocia normalmente con conflictos armados. Y me gustaría saber si en el contexto actual de la Venezuela, después de haber sufrido este doblete sísmico, el humanitarismo tiene alguna importancia en este contexto. Sí, claro, porque normalmente se perfila a lo que se califica como el derecho humanitario, como un derecho de conflictos bélicos, ¿no? Porque así nació. Cruz Roja como institución clave para entender al derecho humanitario se plantearon originariamente en un escenario de conflicto bélico, pero el humanitarismo va más allá del conflicto y se basa en la centralidad de la dignidad de la persona humana. Entonces, lo que hace el derecho humanitario es codificar en cierta forma la protección, no solamente en conflicto, porque el humanitarismo es un principio matriz y filosófico de la protección de los vulnerables, ¿no? Ante un desastre natural de la magnitud que me gustó esa calificación, el doblete sísmico, ante la magnitud de ese evento, el humanitarismo se traduce en una obligación de protección integral que activa el principio de humanidad. Y el principio de humanidad es básico, sobre todo desde la perspectiva de una institución como la Cruz Roja Internacional. Siempre se basa en la dignidad humana y evidentemente esto aplica a una serie de principios adicionales que son el de neutralidad, imparcialidad, la parte vinculada a la independencia de la acción que se ejecuta. Por eso es que no se restringe el derecho humanitario a los conflictos bélicos, sino a la situación donde se encuentra una crisis humanitaria y hay situación de colectivos o personas vulnerables. Es decir, entonces que la dignidad humana en el contexto de derechos humanos debería ser el centro de la respuesta humanitaria. Exacto, no, lo resumiste en forma brillante. El centro de la respuesta humanitaria es el respeto de la dignidad de la persona humana y la atención prioritaria de los grupos o colectivos vulnerables. Entiendo. Y pues, como usted bien sabe, y la audiencia también debe de saberlo, desde que ocurrió el desastre natural del doblete sísmico o doble terremoto, hemos visto imágenes de los ciudadanos o de la sociedad civil ante la falta de respuesta rápida o inmediata de las autoridades, empezaron con sus propias manos pues a sacar escombros, a intentar rescatar a seres queridos o a personas en general. Mi pregunta es, ¿cuál debería o cuáles deberían ser las prioridades inmediatas de un Estado y de la comunidad internacional para poder garantizar que se pueda proteger a los ciudadanos? Bueno, la imagen que tú describes, que la vimos todos, es el reflejo de una ausencia de resiliencia de las instituciones.
y sobre todo la inexistencia de planes de contingencia. Porque a pesar de que estamos claros que estos eventos que sucedieron en Venezuela son de una gravedad y de una entidad inusitada, lo mínimo no se cumplió. En consecuencia, tú cuando te enfocas en estas situaciones, la clave cuando no responde el Estado, responde la colaboración internacional, las instituciones internacionales y sobre todo la solidaridad humana internacional. La primera solidaridad humana que se mostró fue la de los propios ciudadanos que con sus pocos medios acometieron la tragedia. Después la comunidad internacional reaccionó. Ahora, en este tipo de tragedia, la actividad se debe centrar fundamentalmente en tres acciones directas. La primera etapa es clave, la salvaguarda del derecho a la vida y la salud. Eso implica que se debe permitir corredores humanitarios, hospitales de campaña, garantías de suministro y hubo un evento providencial en Venezuela. El evento providencial en Venezuela fue la aprobación de la ley de la Cruz Roja hace 3 meses. Eso permitió que se levantaran los obstáculos. Por ejemplo, tú tenías que traer un binomio y tenías que hacer una serie de trámites ordinarios como si fueran unas mascotas. O la ayuda pasaba por controles aduaneros. Ese tipo de situaciones se levantó con la nueva ley de la Cruz Roja, que fue algo que yo siempre estoy indicando que fue providencial. Entonces, repito, primera acción, salvaguarda del derecho a la vida y la salud con los corredores humanitarios. Segundo, identificar las poblaciones vulnerables, evitar que el caos se produzca. El caos se produce de muchas formas. Venezuela, la propia solidaridad humana y la madurez del venezolano impidió lo que se da en estos casos. Violencia de género, desatención de los niños, la activación de redes de trata, que es muy peligroso. Y el tercer punto, junto con esta salvaguarda del derecho a la vida, la protección de poblaciones vulnerables, tiene que ver con la gestión digna de los fallecidos. Esto implica el manejo de las pérdidas humanas y la identificación de los cuerpos es un componente crítico porque lo que viene es la definición de las verdades en cuanto a la entidad de las pérdidas, pero también el duelo de los familiares, y esto es clave. La negligencia en estos temas constituye una flagrante violación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué errores no deben repetirse? Yo creo que eh, ha sido fundamentalmente focalizada en las instituciones estatales. El mundo militar en Venezuela no dio una respuesta apropiada, obstaculizó la ayuda. Por ejemplo, solamente para ejemplificar, toda la centralización burocrática e ineficiencia de la ayuda por parte del Estado. Eso no puede repetirse. No se pueden aplicar criterios políticos. No puede haber opacidad informativa. En consecuencia, hay una estructuración de cómo debe ser la ayuda humanitaria que se enmarca dentro de este concepto del derecho humanitario que estamos desarrollando. Súper importante, sobre todo en errores que no se deben de cometer a futuro en este tipo de situaciones, porque en estos desastres naturales la respuesta inmediata debe ser lo más importante para evitar que sea mucho más grande. Ahora quiero cambiar un poco el tema y me gustaría pues saber su opinión. ¿Qué opina usted de que un país como Venezuela, en la que su situación institucional esté con un gobierno interino, tutelado en este caso por influencia de los Estados Unidos, tiene algo que ver con lo ocurrido o pueden tener alguna importancia o posición a la hora de reconstruir? O sea, son importantes Estados Unidos aquí. La fragilidad institucional, la severa crisis de legitimidad y el reconocimiento de toda esta crisis política que afecta a Venezuela tiene una influencia decisiva y arrastra al país a una influencia directa del extranjero. ¿Qué significa esto? Nosotros dependemos de la ayuda humanitaria al extranjero y a Dios gracias ha habido una respuesta desinteresada de la mayoría de los países. Sin embargo, aquí se presentan riesgos dramáticos porque en un país sin un tejido institucional, por supuesto,
los esquemas de interinatos y tutelas externas sacrifican el andamiaje del Estado. En consecuencia, este contexto de bicefalía que no se entiende muy bien, inclusive en el extranjero no lo pueden entender muy bien, atomiza el mando. Por una parte, tiene que haber un mando definitivo, bien orientado, coordinado para afrontar este tipo de tragedias. Entonces, lo que hace es atomizar, esta situación atomiza y causa un daño tremendo. Pero también para la reconstrucción, esto plantea un desafío titánico porque los organismos multilaterales de financiamiento y las agencias humanitarias requieren contrapartes institucionales sólidas. Y en Venezuela no existen. Entonces, no existe una transparencia que garantice resultado final de reconstrucción. Mientras la asistencia humanitaria se siga instrumentalizando como un tablero de ajedrez geopolítico, la efectividad no va a llegar al 100%. Sin embargo, es clave que hemos vivido un apoyo. Yo, cada vez que tengo oportunidad de que me entrevisten, por ejemplo, en España, siempre resalto la forma desinteresada que todos los equipos, no solamente del Estado, sino de las autonomías, todas las organizaciones no gubernamentales dieron un apoyo fundamental. Pero ese apoyo se convierte en más importante en la medida que el propio Estado no responda. Y ya que hemos hablado sobre ese papel extranjero, ¿qué papel pueden tener entonces las organizaciones civiles, los voluntarios, los académicos, etcétera, en esta reconstrucción de Venezuela? ¿Bajo qué principios se deben de regir? Bueno, fíjense, en el caso venezolano es muy interesante. La respuesta inmediata fue de la ciudadanía. La ciudadanía se activó. Otro tema interesantísimo es que la academia se activó. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy jefe de la cátedra de Derecho Constitucional y tenemos en esa cátedra un número importante de profesores. Uno de los profesores es el profesor Jesús González, quien es el consultor jurídico de la Cruz Roja, y en las primeras horas del día del sismo, ya estaba en actividades de rescate, coordinando actividades de rescate en La Guaira. El otro miembro de la cátedra, que son profesores, pues, de Derecho Constitucional, el profesor Pedro Contreras, es el coordinador de la asociación Juntos se Puede, que ha estado distribuyendo un número importante de ayuda humanitaria y que desde Colombia han traído 1.000 toneladas de ayuda humanitaria y han estado distribuyéndola, y eso va a proseguir en los próximos meses. El profesor Anthony Romero, también de la Cátedra de Derecho Constitucional, ha ejecutado una coordinación de los grupos de apoyo universitario y no universitario. En la FCU de la Universidad Central de Venezuela se constituyó un centro de acopio y distribución de la ayuda. Los bomberos universitarios, la Fundación Punto Se Puede, proveyó de insumos y de equipos que no tenían a los bomberos universitarios, no solamente a la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad de los Andes, a la Universidad Simón Bolívar. En pocas palabras, el mundo académico se manifiesta, y se manifiesta también desde otra perspectiva. El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela tomó la decisión de activar cátedras en un sistema generalizado para que atendieran no por escuelas o facultades, sino para que todo estudiante pueda participar en este esquema de derecho humanitario. Y como la cátedra está recién creada, es la que asume esa coordinación de cursos, de eventos, de programas. El mundo académico también se activa y como lo estoy tratando de reflejar, con bastante eficiencia, es decir, una movilización generalizada. En mi escuela de estudios internacionales perdí 5 alumnos. En Derecho murieron alumnos y profesores. En Derecho, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, hubo un número alto de pérdidas humanas, trabajadores, profesores, estudiantes. Entonces, evidentemente hay una sensibilidad del mundo académico. Y desde la perspectiva del voluntariado, que es el otro punto que tú planteas, el voluntariado es clave porque es un concepto de derecho humanitario. La Cruz Roja es una institución de voluntarios. En consecuencia, el voluntariado tiene el rol protagónico, pero al mismo tiempo es la responsabilidad de la institución Cruz Roja de proteger a sus voluntarios
cuando ejecutan este tipo de tareas. El rol de la sociedad civil, si englobamos como sociedad civil el mundo académico, el mundo del voluntariado, todas las organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo, la ayuda internacional, si nosotros focalizamos, nos damos cuenta que la respuesta efectiva en esta crisis venezolana es no del Estado, ha sido de sociedad civil, academia, voluntariado. Un rol bastante importante. Y ahora que me ha tocado el punto de los profesores de la cátedra, me gustaría saber, a nivel de investigación, ¿qué temas considera usted que es importante en Venezuela? O sea, temas sobre el humanitarismo o el derecho humanitario. Nosotros, en esta cátedra nueva que fue creada por la Universidad Central de Venezuela a finales de febrero de este mismo año y que está escrita al vicerrectorado académico a cargo de la doctora Fátima Garcés, esta cátedra lo que tiene como base de acción es que en el ámbito universitario académico nosotros no podemos ser cronistas de una tragedia, sino que tenemos que generar políticas públicas, líneas de investigación, organizar equipos que afronten estas situaciones. Ahora, es interesantísimo. La resiliencia institucional y el control de convencionalidad en estados de excepción o de desastre. ¿Qué significa control de convencionalidad? Aplicar los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Es una materia que yo doy en estudios internacionales, convencionalidad, que tiene que ver con el Estatuto Internacional de Derechos Humanos, cómo se respetan los estados. Eso es clave enseñarlo. No se trata solamente de enseñar el derecho humanitario, se trata de enseñar que hay un estándar internacional para la ayuda humanitaria y para la protección de los derechos fundamentales, especialmente en situaciones de desastre que muchas veces implican estados de excepción. El otro punto que nosotros estamos tratando de fortalecer es la logística humanitaria y la gestión de riesgo con enfoque de derechos humanos. O sea, tiene que existir siempre el enfoque de derechos humanos, lo que implica diseñar unos protocolos científicos para la recepción, almacenamiento, distribución de la ayuda y además minimizar los riesgos de corrupción o desviación de esos insumos y recursos. En la medida que hay un voluntariado fortalecido, el riesgo es mínimo. En la medida que hay una centralización burocrática, el riesgo es máximo. Entonces, para nosotros eso es clave. Y el tercer elemento que debemos enfocar es el de movilidad humana y desplazados internos por causas ambientales, porque esto va a traer consecuencias ambientales dramáticas. Ya se ha oído y se ha verificado que los desechos están tratando de ponerlos en la zona costera o en el propio mar, lo cual es un crimen ambiental de primer orden. Lo que sí hay que indicar con este tema de la cátedra Humanitarismo, Cultura de Paz y Resolución de Conflictos es que esta cátedra además cumple otro rol. El otro rol que cumple es que es el brazo académico de la Cruz Roja venezolana, del 6R y de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Medialuna Roja, es el brazo académico para desarrollar las actividades de formación, no solamente del voluntariado de la Cruz Roja, sino también de los ciudadanos comunes. ¿Esto por qué es así? Porque la ley, que coincidencialmente la cátedra se crea con la ley. O sea, en tiempo, coinciden los tiempos. Coincidencialmente nosotros encontramos que la ley nueva de la Cruz Roja establece que dentro de la competencia de la Cruz Roja está la creación de instituciones universitarias, incluyendo universidades. Entonces, mientras se desarrolla toda una tarea de programación, de diseño y planificación de esa competencia académica de la Cruz Roja, que es nueva de acuerdo a la ley, la cátedra va a servir de apoyo y nosotros creemos que para el corto tiempo, tenemos 3 meses y ya hemos asistido a eventos internacionales, Turín y en Estocolmo, ya hemos participado activamente en la logística en una crisis humanitaria de primer orden como es esta, a través de el rescate, a través de la distribución de insumos y a través de la organización de los voluntarios. Y viene ahora otra etapa que es, nosotros ya tenemos preparado
para el día de mañana entregar al vicerrectorado académico las propuestas de materias de formación para los estudiantes de la universidad. Entonces, esto lo que implica es la construcción de una cultura humanitaria para educar a la ciudadanía y a nuestros estudiantes en esta temática, transformando la emergencia en una oportunidad académica para blindar jurídicamente la sociedad frente a estas tragedias, pues. Es interesantísimo lo que comenta el profesor, porque además de, o sea, imagino yo, y con esto me gustaría ir cerrando, la influencia positiva que va a poder tener esta cátedra en estas generaciones de estudiantes que han convivido una crisis política que ha vivido estas últimas décadas del país, migración masiva, deterioro de la economía. O sea, creo que esta formación académica es vital. Para mí es trágico ser testigo directo porque tengo 43, voy para 44 años dando clases en la Central y en la Católica. Nuestra juventud ha crecido, y ahí te incluyo, un entorno asignado por la fractura social, la migración masiva, se han desmembrado las familias y ahora este trauma de desastre natural. Nosotros no podemos normalizar esa situación, tenemos que poner un cese inmediato. No podemos permitir que las nuevas generaciones normalicen estas crisis. Entonces, la violencia institucional y la desesperanza general hay que cortarla de plano. La cátedra en realidad nace como un espacio, ¿cómo lo califico?, de resistencia académica e intelectual para demostrar que el conflicto tiene vías de solución pacífica, pero al mismo tiempo que el humanitarismo es una herramienta de transformación y es una herramienta de transformación social y que esa paz se construye con base a la justicia y la igualdad. Entonces, estos conceptos que parecen básicos, nosotros insistimos porque cuando tú normalizas el desorden, yo lo llamo el desorden establecido, cuando tú normalizas una crisis, cuando tú normalizas la desesperanza, entonces no hay futuro. Pero cuando tú rompes y ves estas señales evidentes de solidaridad humana de todo el país, de todos los sectores, en los que hay una movilización del mundo académico, cuando tú ves ese ejemplo y cuando tú ves que los venezolanos en el extranjero se activaron en forma masiva para apoyar a sus hermanos que están en Venezuela, tú dices si hay esperanza y si hay futuro. Me gusta mucho eso de resistencia académica. Y sí, la verdad que lo que hemos presenciado estas últimas semanas ha sido muy dramático, trágico, pero también ha sido profundamente esperanzador. Y al igual que esta cátedra nueva, siento que nos deja como literalmente una esperanza de que Venezuela va a surgir y va a mejorar y que se van a formar nuevos estudiantes que van a reconstruir a la Venezuela. Es un hecho, para mí es un hecho. No tengo la más mínima duda que yo decía que este va a ser el año del quiebre positivo. Decía que se encaminaba a ser el mejor año de Venezuela en mucho tiempo. En derecho marítimo se habla de los eventos de Dios o de cuando Dios no tiene responsabilidad en estas cosas. Pero las grandes pruebas desarrollan las grandes capacidades de los pueblos para reaccionar y manifestarse. Es así, profesor. Y unas preguntas rápidas para quienes les dan curiosidad a esta cátedra. ¿Dónde pueden conseguir información? ¿Dónde se ve? ¿Cómo se van a poder inscribir? ¿Tiene detalles que nos pueda adelantar? La planificación se dio, teníamos un programa para 2026 para ejecutarlo a partir del 15 de septiembre de este año. La decisión del Consejo Universitario suspendiendo las clases hizo que aceleráramos todo el trabajo y la idea es empezar a partir del 1 de septiembre cuando, de acuerdo a la decisión del Consejo Universitario, los consejos de facultad van a empezar a organizar sus respuestas por facultades. La idea es que nosotros vamos a través de los medios de la propia universidad a desarrollar una oferta académica con las materias. Pero es que ya en este momento el voluntariado está muy activo en toda la universidad, sigue prestando servicios, pero lo más importante de todo esto es que la oferta como tal va a empezar a manifestarse a partir del reinicio de las clases.
que no se puede definir un día para toda la universidad, pero sí yo calculo que para el 1 de octubre ya toda la universidad va a estar activada y en pleno funcionamiento. En ese momento histórico nosotros pretendemos hacer la oferta. Perfecto. ¿Y esto en qué página web se va a poder ver esta información? El primer punto es que hay un programa especial de ofertas para cátedras interfacultades que ya tiene su página web. La universidad también tiene su propia, el vicerrectorado académico tiene su propio mecanismo de difusión. Las redes de la universidad son masivas y nosotros vamos a organizar durante el mes de agosto las propias redes de la cátedra con el apoyo de la Cruz Roja. La Cruz Roja también va a ofertar las cátedras. Entonces, esto va a ser muy interesante porque, insisto, la cátedra de humanitarismo es un brazo académico de la Cruz Roja. Entonces, entre las redes de la UCB, entre las redes de la Cruz Roja y las propias redes que vamos a organizar, ver una transmisión de todos los elementos que se pueden activar. Calculo yo, como lo indico, el 1 de octubre, aunque hay actividades que ya se están realizando, como la formación en primeros auxilios y la formación de los voluntarios que están activados en este momento. Perfecto. Bueno, entonces, para quienes no lo sabían, la Cruz Roja Venezolana está dando formaciones a voluntarios en este momento, a quien le gustaría recibir formación en primeros auxilios y a quienes estén interesados en cursar esta cátedra académica, pues estén atentos a las redes sociales, tanto de la Cruz Roja como de la UCB, a mediados de entre agosto y octubre, que van a poder tener toda la información para poderse inscribir y empezar las clases. Inclusive personas que no son estudiantes de la universidad. Maravillosa. Esa aclaración es importante, no solamente para estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, sino para estudiantes de otras universidades. Tienen que ser estudiantes. Sí. No, inclusive va a haber programación para profesores. Depende de la profundidad, porque, por ejemplo, hay formación a nivel inclusive de posgrado en cuanto a gerencia de programas humanitarios. Es un componente muy interesante que se había planteado una programación para lo que quedaba del año después de la creación de la cátedra, pero que se acelera hoy. Con los recursos de profesores, estudiantes muy escasos, con el apoyo institucional de la Cruz Roja, pero con los mínimos recursos estamos tratando de desarrollar grandes programas. Estoy segura que va a ser el inicio de un gran programa y de una gran formación para muchos estudiantes y personas que se quieran formar sobre esta materia, que va a tener un rol mucho más importante de ahora en adelante. Así que bueno, profesor, muchísimas gracias por haberlo tenido este tiempo. Y bueno, a los que nos están escuchando, ya saben esta información, estén atentos a las redes sociales si se quieren inscribir y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.